and Morty, que es una serie que me ha gustado bastante, y también vemos vemos el cartoon norteamericano en esta serie y que ha bebido de otras fuentes del cartoon norteamericano y del mismo anime también. Entonces, estas imágenes, rápidamente yo seleccioné varias imágenes que quería mostrarles para presentarles un pequeño resumen de lo que sería la identidad en la ilustración, y no solamente como un proceso de identidad personal como ilustrador, sino como un proceso de identidad histórica, identidad del espacio, identidad temporal e identidad que representa a un pueblo como tal o a un individuo. Entonces ya aquí voy a entrar a hablar un poco de mi proceso dentro del trabajo del desarrollo de una identidad visual en búsqueda de representar lo que es mi visión desde la dominicanidad hasta mi visión como individuo particular, que son cosas, por ejemplo, siempre he planteado compartiendo con algunos amigos que como ilustrador, no solamente cuando hablamos de identidad, yo busco tener una identidad, por ejemplo, dominicana, utilizando los elementos que conocemos como dominicanidad, sino también buscar una identidad personal dentro de las visuales, porque digamos que yo pueda trabajar manga, pero pueda trabajar un manga desde mi perspectiva, desde mis visiones, desde mis conocimientos y mis experiencias de la vida, que hagan que esa perspectiva de mi ilustración sea diferente, sea única, y no solamente en la estética visual, sino también en la manera de contar las historias, porque esa es otra cosa muy importante también dentro de la ilustración, que no solamente depende que el dibujo esté bien hecho, también depende cómo se está trabajando la composición, cómo se está trabajando la narrativa dentro de la imagen, y cómo se va trabajando todo lo que compone y hace una ilustración. Que valga, debo destacar que hay un pequeño error que muchos cometemos, o sea, casi todos cometemos, y es no saber diferenciar un dibujo de una ilustración. O sea que, aunque visualmente pensemos que es lo mismo, son dos cosas diferentes. La ilustración es un medio de comunicación que nos sirve para contar y narrar una historia, o para acompañar a un texto a contar esa historia. Un dibujo no necesariamente está para contar una historia. Un dibujo puede ser un pequeño esbozo, una práctica que se haga sin ningún objetivo como tal. La ilustración tiene como objetivo principal comunicar, narrar, contar, y si no cuenta, si no dice nada, digamos que no pasa a ser una ilustración. Entonces, tomando en cuenta como esto, aquí no se asusten. Aquí les muestro parte de mi proceso visual, y pueden ver cómo algunas de los artistas visuales seleccionados anteriormente han sido parte de mis influencias para yo canalizar esa búsqueda de generar un elemento visual que identifique mi trabajo como tal. Entonces, partiendo de eso, aquí pueden ver, esta pieza está inspirada mucho en el cristianismo y en la obra de Gustave Doré, e inspirada en un relato de un escritor dominicano que anda por ahí sentado, llamado Bellos Black, y cómo todo el proceso de esa obra me hace llegar un poco más a esto, que es una búsqueda de expresar lo que nosotros somos como dominicanos a través de ilustraciones que mezclan a nivel icónico, conceptual, elementos de la dominicanidad. Y aquí mismo, en esta esquina, vemos una cazadora de galipotes. O sea, imagino aquí algunos sabrán lo que es un galipote y cómo está metido dentro de nuestro folclore.
Entonces voy utilizando elementos como esos mezclados a la ciencia ficción, a la fantasía, a las cosas que a mí me identifican como individuo para generar mi visión de lo que sería hacer una ilustración que represente lo que para mí es el Caribe como tal en diferentes ámbitos, y aquí vemos obras que van utilizando desde elementos del pecado original en la Biblia, elementos de la muerte en la cultura indígena y diferentes elementos simbólicos que van haciendo parte de la obra. O sea, aquí mismo se puede ver, esto es parte de un proyecto que desarrollé con la Embajada de Canadá, titulado Camino en Tiempos de Mujer, que explora grandes aportes que han hecho mujeres de Dominicana y de Canadá al desarrollo de la humanidad. Y eso mismo, sobre todo, busca expresar la identidad de ambos pueblos a través de mi percepción de la identidad visual de esos pueblos. O sea, que en esa búsqueda es buscar conocer cada uno de los pueblos para saber cómo expresar elementos que definan a cada uno de esos lugares. Y por ejemplo, aquí mismo se puede ver esta pieza que están inspiradas, aquí puede ver que es parte de eso, está inspirada en el mito de la creación indígena, mezclado a el concepto de la creación bíblico y otros elementos que componen nuestra identidad como dominicanos. O sea, que en esa búsqueda de expresar la identidad de la ilustración, yo voy haciendo un recorrido a nuestras raíces para identificar los elementos que nos generan ese pensamiento de orgullo dominicano y transportarlos a esa obra que desde mi punto de vista considero que es parte de nuestra identidad. Aquí pueden ver otra pieza que explora parte de lo mismo, y esta misma que explora parte de nuestros elementos fantásticos, de nuestra magia. O sea, que son las cosas que vamos viendo. Y una cosa también bien importante dentro de la visual es que aquí van viendo cosas, y bueno, seguirán viendo porque van desde una ilustración más adulta hasta llegar a una ilustración infantil, y cómo se va manteniendo algún elemento de unificación entre todas las visuales, que es sobre todo un elemento para mí importante en un ilustrador, encontrar una forma de expresión que exprese su línea, su forma de narrar, su movimiento, su forma de contar la historia, que son cosas súper importantes a la hora de definir la identidad visual. Como les decía, no solamente definir un elemento cultural que diga esto es dominicano porque trata de República Dominicana, no, sino que a la vez usted puede abordar cualquier tema y se siente el elemento de la identidad de ese tema y su identidad como ilustrador, porque cada ilustrador va construyendo una línea gráfica, una forma de contar sus historias, que son de las cosas bien importantes que lo definen como ilustrador. Así al igual, aquí pueden ver algunas portadas de libros realizadas. El último de acá, Tiempos Oscuros, era una recopilación de historias de República Dominicana y Puerto Rico que enfocaba literatura fantástica desarrollada en ambos países. Aquí pueden ver otras visuales y bueno, de aquí en adelante paso a ilustraciones más infantiles. Por ejemplo, este fue un libro que desarrollé con el Centro Cuesta Nacional, se publicó a finales del año pasado con el proyecto Orgullo de mi Tierra, que buscaba sobre todo presentar parte de nuestros paisajes y dar a conocer cosas de nuestros pueblos, de nuestros diferentes pueblos.
Cada una de las publicaciones que hace el Centro de Encuesta Nacional están dedicadas a un pueblo en específico. En este caso estaban dedicadas a María Trinidad Sánchez.